Bien amigos, siendo las 9:04 de la mañana, le damos la cordial bienvenida a su programa El Emprendedor. Queremos dar la bienvenida, él es un congresista por la región de Puno del Partido Perú Libre. Es uno de los más importantes y destacados representantes del Partido Perú Libre. Me estoy refiriendo al congresista, al doctor Flavio Cruz Mamani. Él es abogado de profesión, ejerce la docencia, ejerce también en un medio de comunicación en su tierra y, como decía, es uno de los representantes más importantes del Partido Perú Libre y de la izquierda en general. Congresista Cruz Mamani, muy buenos días, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido al programa El Emprendedor. Muy buenos días, estimado amigo allí a Andahuaylas, un saludo siempre de respeto, de admiración por esa tierra que siempre hace noticia y bueno, ahora en este contexto, por supuesto que el tema será otro, pero a disposición como siempre. Muchas gracias. En realidad sí es destacar su predisposición para poder salir. No es fácil contactar con un congresista, te ponen con un asesor, te ponen con otro y después te desvían. En el caso del congresista Cruz Mamani, él contesta directamente su teléfono y ha tenido la gentileza de aceptar esta entrevista de inmediato. Congresista, vamos a ver al tema por el cual lo hemos convocado. ¿Cuál es su apreciación frente a la situación crítica de la política en nuestro país, en esa desconexión que hay de la clase política a las necesidades del pueblo? En el caso del Congreso, es lamentable todo lo que estamos viendo. Acá no tenemos una posición política, tampoco tenemos un espíritu negativo ni destructivo. Por el contrario, tratamos de ser en este programa el emprendedor, una visión positiva de las cosas. Pero no podemos ser positivos en estas circunstancias. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su apreciación como congresista? Bueno, sí, es innegable que la situación es bastante crítica, está bien complicado. No le encontramos soluciones porque hay una serie de entrampamientos, porque los reglamentos son así, la Constitución es así. Entonces, no nos lleva a una salida que pueda partir de un consenso que en el Congreso lamentablemente no se encuentra. Por lo tanto, estamos en un escenario donde la salida lo tiene la señora Boluarte, que tiene que renunciar, ¿no? Ella no tiene otro camino. Yo creo que sería sui generis que ella persista hasta el año 2026. Eso no puede pasar. O sea, ahorita eso ya está fuera de la lógica, ¿no? Pero yo creo que alguna presión mediática que está pasando aquí con las protestas, ayer fue fuerte, los medios que de alguna manera se están reorientando hacia la crítica, algunos parlamentarios que también incluso han opinado a favor de que pudieran incluso votar por una vacancia, podría servir para presionar y finalmente, si ella no tiene conciencia, pues habrán factores externos que puedan motivar su vacancia, ¿no? En esa lógica, entonces, ese es el escenario. En esa lógica, señor congresista, el Congreso goza pues, de un 7% de aprobación y una de la plataforma de reclamo de la población son básicamente tres cosas. Uno, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente, tema del cual le solicito en algún momento también conversar en esta entrevista. Se va la señora presidenta, seguramente va a haber más presión, seguro que se va a ir, pero da el caso de que la voz mayoritaria en el Congreso es que los congresistas quieren quedarse hasta el 2026. ¿No le parece eso ilógico? Sí, ya lo expresé, eso estaría dentro de lo ilógico, ¿no? El día miércoles y jueves yo tuve oportunidad en mi condición de vocero de mi bancada de conversar con casi todas las fuerzas políticas a través de sus voceros cuando estábamos viendo el tema de buscar consensos para el dictamen en minoría que teníamos en relación al adelanto de elecciones que proponíamos nosotros tras el fracaso del dictamen de mayoría que presentó la Comisión de Constitución presidida por Nano García. Entonces, ahí pude comprobar que efectivamente hay un espíritu de quedarse lo más que pueda. El único vocero que expresó que quiere quedarse hasta el 2026 fue el almirante Montoya. Es el único. Y lo dijo con sinceridad, por supuesto. Yo he venido acá por 5 años y me tengo que quedar 5 años porque además recortar el mandato sería inconstitucional. Bueno, esa es su posición.
Los demás sí tenían conciencia de que esto no podía seguir, ¿no? Que efectivamente cuando uno es elegido por el voto popular y luego de pronto pierdes la legitimidad, o sea, la gente ya no te acepta, entonces vas perdiendo poco a poco y tú tienes que entrar en estos cargos con también un espíritu de responsabilidad. Entonces, Claro. no sería responsable que tú quieras quedarte lo más que puedes, sabiendo que ya tienes el reproche popular, sabiendo que la población ya descalificó a esta institución tan importante, por supuesto, en una democracia. Entonces, no te queda otra que aceptar, porque no podrías tú gobernar en medio de esta crisis, de una convulsión, en Ah, medio, teniendo el peso de tantos muertos. O sea, es complicado aceptar eso. Entonces, por eso nosotros en Perú Libre, más que hemos sido directamente afectados, en mi caso, Puno, 18 muertos en el aeropuerto de Juliaca, otro en Macusani, otro en Ilave. Lógicamente el peso es mayor, entonces ya pues para nosotros la experiencia del Congreso ya terminó. Como no puede haber un vacío de poder, lamentablemente tenemos que estar quedándonos hasta cuando se den las cosas, ¿no? claro, lamentablemente la experiencia dice pues que esto seguramente va a sensibilizar a ese grupo fuerte que quiere quedarse lo más que pueda cuando haya más sangre y eso es lo que no queremos. Efectivamente, ustedes, tanto el Congreso como la señora Presidente de la República se sostienen sobre esos dos pilares que son la legitimidad y la legalidad. Nadie duda de la parte legal, con algunas observaciones que en algún momento también conversaremos, pero la parte legítima es la que está en juego y efectivamente deberían hacer caso. Irse todos, que no es lo mejor, no es lo mejor para nuestra democracia, pero es lo menos malo en estos momentos. Usted habló de Puno y como sabemos usted es destacado y muy buen representante de Puno. ¿Qué nos habla sobre las protestas allá, la violencia? ¿Qué nos habla sobre lo que se dice, ¿no? La injerencia boliviana en Puno, particularmente en la población aymara? Sí, pues Puno en este momento está paralizado. Puno y Juliaca como ciudades importantes, pero las provincias también. Y bien, si bien en Puno se han dado pequeña tregua por el tema de la festividad de la Candelaria, que solamente se están realizando actos religiosos y todo lo folclórico se ha paralizado, se ha suspendido, por la conciencia del pueblo, ¿no? Pero también porque el señor Otárola metió su nariz y dijo que la Candelaria iba y lamentablemente ha visto usted que en el país, ni bien escuchen a Otárola, lamentablemente ya nadie quiere ir en la dirección de que él vaya a orientar. Entonces, la gente ha tomado a mal que se metiera en ese tema el señor Otárola. Juliaca es una ciudad donde normalmente los paros, huelgas duran muy poco porque allí prima más el tema comercial, económico. Pero esta vez, cuando el pueblo se da cuenta que han matado a sus hijos en el aeropuerto de Juliaca y en las calles también, porque no solamente fue en el aeropuerto ese día, el día 9 de enero, la gente ha hecho conciencia y ha dicho que puede estar en un segundo plano el tema económico, porque primero está la vida, primero está la dignidad, primero está la justicia, y por eso está parado hasta que renuncia Dina Boluarte. Así que está fuerte Puno, digamos, como región, ¿no? Ahora, el tema La de los injerencia. ponchos rojos es que la verdad que es para, como dice la gente, para reírse y para renegar, porque ¿qué ponchos rojos hay en Puno? Yo no he visto, nunca he visto, porque ya tenemos ponchos negros, más bien que la zona de Pisacoma, Huacuyani, que es la frontera justamente con Bolivia. Si bien ellos usan ponchos rojos en alguna zona, pues porque estamos en frontera, estamos una sola nación, Aymara, ¿no? Y dividido por una frontera. Y usted sabe que las fronteras no son otra cosa que las heridas que nos ha dejado la historia. Así que hay una comunidad ahí de convivencia comercial, cultural, folclórica, bailamos lo mismo, comemos lo mismo, sentimos lo mismo, así que, pero en mi caso y como miles y millones nos sentimos peruanos, ¿no? Así que no pasa por nuestra cabeza, por ejemplo, sentirnos bolivianos, ¿no? Se Correcto. respeta este país, ¿no? Se respeta, pero injerencia, no lo sé. Más O allá que sea, alguno que otro, si bien es cierto, congresista Cruz, no, pues nadie ve un poncho rojo en Puno, en Juliaca. Y sabemos también las particularidades de la idiosincrasia aymara y la idiosincrasia quechua, ¿no? Hay ciertas diferencias también. Sin embargo, no podemos negar que sí hay pues mucha actividad política de Evo Morales y su gente en la zona limítrofe con Perú. Y a propósito, ¿qué le parece a usted el proyecto Runasur de Evo Morales?
Bueno, no lo veo mal, ¿no? No estoy metido ahí, no tengo conciencia de cuál es el objetivo en sí. Aparentemente puede ser, digamos, una movilización social con el objetivo de construir lo que él llama la patria grande. Y es que la idea de patria grande no es tampoco de Evo Morales, ¿no? Podríamos quizá Bolívar. decir que viene desde Bolívar, efectivamente, Sí. ¿no? Pues no es nada nuevo, no está descubriendo nada. Lo que pasa es que en el país, no sé qué pasa en Lima, ¿no? Evo Morales llega hasta Lima, su pensamiento llega a Lima, y justamente una de las cosas que a Dina Boluarte no le perdonan es que justamente en la campaña ella decía el amigo Evo, el hermano Evo, y ahora le cierra las puertas para que ingrese al Perú. O sea, eso porque hay un sentimiento de identidad, porque si algo de bueno hizo Evo es reivindicar justamente a las clases indígenas, a las clases populares, no solamente en temas de dignidad, digamos, sino también en temas de infraestructura carretera, por ejemplo. O sea, tú llegas hasta Desaguadero o llegas hasta Copacabana o por la zona de Pisacoma, y llegas, por ejemplo, a Pisacoma llegas en trocha, ¿no? Lleno de polvo, pero cruzas la frontera y te encuentras con una hermosísima carretera. Vas a Copacabana, no solamente es carretera de doble vía, sino es de 4 carriles. 4 carriles, sí. Hermosa carretera. Entonces uno dice, oiga, ahí, ¿qué pasó acá? Llegas al alto y te encuentras que los teleféricos para todo lado te llevan. Antes demorabas 30, 40 minutos para entrar de arriba, desde el alto hasta el centro de La Paz. Ahora entras en 8 minutos. Entonces dice, oye, ¿qué está pasando eso? Y no que Bolivia era un país retrasado, que no tenía avance, desarrollo. Lamentablemente eso se ve porque Evo lo cambió y hay que reconocerlo, ¿no? Sí, Entonces, aún así, sí, sí. mire, efectivamente ha habido cambios y vamos a tocarlo también. Bueno, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted sabe, conoce bien, ex ministro boliviano, y sabe bien la herencia de Evo de manera integral. Entonces ha habido cambios, en Bolivia la gasolina está subvencionada, ¿no es cierto? Entonces son formas de ver también. Entonces, a lo que refería en el proyecto RUNASUR, congresista, está muy bien todo lo que sea integración. Usted hace referencia a las fronteras, que son las heridas que nos han dejado. En realidad nosotros los peruanos pues somos los que más cicatrices hemos recibido a lo largo de nuestra historia, en una relación o una interacción con nuestros hermanos de tanto Chile, que ahora ya tenemos que tratarnos como hermanos, y también Bolivia. Lamentablemente en la época de Daza, pues en el momento más requerido hemos sido abandonados y la historia se conoce. Ahora ya hemos superado esto, siempre proponemos la integración y usted dice que no lo ve tan mal. Todo estaría bien siempre y cuando apunte a la integración, pero lo que se trata no es eso. ¿Qué necesidad hay de formar una patria grande cuando ya hablamos de desmembración, cuando ya hablamos de la Macrosur como independencia, como autonomía, luego independencia? Sabemos que en estos momentos en Santa Cruz la corriente de la independencia y la autonomía es fuerte. Entonces lo que no queremos es pensar siquiera que el Perú se va a desmembrar. El hecho es que haya desigualdad, haya brechas, nos obliga a trabajar mejor, pero no estar pensando en una desmembración de nuestra patria, ¿verdad? No, con la secesión yo no estoy de acuerdo, eso es muy distinto, ¿no? Pero suficiente la lección de la Comunidad Europea, donde no hubo necesidad de mover un centímetro de las fronteras, sin embargo son toda una comunidad, tienen una moneda única, ¿no? Hay muchas ventajas en términos económicos, en términos de desplazamiento de las personas, en términos de migraciones, ¿no? Salvo la Gran Bretaña el Reino Unido que se ha separado, ¿no? Y han vuelto a su moneda, la libra esterlina. Ellos no estuvieron de acuerdo después de muchísimo debate también, pero al final tampoco se trata de mover fronteras. Ahí yo no estaría de acuerdo, lógicamente, ¿no? Hay formas de integracionismo no distintos ahora en un mundo más moderno, pero ¿para qué mover las fronteras? Ahí puede haber el propósito de mar para Bolivia, con lo cual, bueno, no estaría de acuerdo. Ahí tienen el mar, no lo usan, que es muy distinto. Ya Fujimori les dio su mar, pero otra cosa es que ellos nunca lo han utilizado y parece que no lo quieren utilizar tampoco. Correcto, qué bien que lo tenga claro en ese sentido, congresista Cruz. Hizo usted referencia a Europa, ¿no? Efectivamente. Ahora la Comunidad Europea pues está integrada por 35 naciones, luego de algo que fue icónico, ¿no? La caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín fue la antesala de la desintegración de la Unión Soviética. Permítame llevarle ese tema. Usted que es de
Perú Libre y Verdad, uno de los más destacados representantes de este partido. Vayamos al el otro tema de la constitución política. ¿Por qué ese afán de necesariamente cambiar la constitución mediante la instauración de una asamblea constituyente si conocemos que la constitución establece el procedimiento para poder modificarla total o parcialmente? Sí, en el artículo 206, pero mire, ha pasado año y medio y el Congreso no ha hecho nada, es que no quieren mover nada, ¿no? Para nosotros es un avance importante haber llegado al debate de la Asamblea Constituyente en el Parlamento. Nunca antes se había hecho durante 30 años. Por primera vez en la historia se llega incluso a una votación, ¿no? Son 48 parlamentarios que han votado. Han salido encuestas acá de que, por ejemplo, un 69% está de acuerdo con una asamblea constituyente, porque la gente ha entendido que los problemas no son coyunturales, o sea, vamos a cambiar de gobierno, nuevo Congreso, pero la vieja constitución continúa. Entonces, el problema es estructural, el problema es de fondo, y la única forma de cambiar eso es a través de un nuevo pacto social, y eso tiene que hacerse a través de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, porque después de la pandemia que prácticamente nos ha cambiado la vida en el mundo, en el Perú con mayor razón más de 200.000 muertos, todo ha cambiado, pues, pero lo único que no ha cambiado es la Constitución. Entonces es inaudito seguir pensando que una Constitución sea anacrónica, se quede en el tiempo y en la historia. Tiene muchas bondades la Constitución, pero no ha repercutido. Pero el problema es su repercusión, su impacto, ¿no? Correcto. Un impacto muy limitado. Permítame, congresista, usted habla de anacrónica de la Constitución, yo pensé escuchar otra cosa. Si vemos a lo antiguo, a la anacrónica que es, ¿qué diríamos de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué diríamos de la Constitución de Inglaterra? ¿Qué diríamos de la Constitución incluso aquí en Sudamérica, donde Estados Unidos desde su independencia tiene una sola Constitución? Y la Constitución de Estados Unidos lo que permite son las enmiendas. Entonces, las enmiendas, sí. Claro, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué necesariamente darle prioridad a ello? ¿Sabe por qué? Porque ya hay una experiencia de un país vecino. Chile pasó por esto. Convencieron a la gente de que Chile, pese a haber tenido el auge económico que Chile en su momento y fue modelo, se orientó hacia la nueva Constitución. Formularon la nueva Constitución más o menos con las mismas ideas que tenemos ahora. De tal manera que la población, cuando se formuló la nueva Constitución y fue a consideración de ese referéndum, a Dios gracias, dijeron que no. ¿Por qué? Porque se aterraron con lo que ella contenía. Cambiaban totalmente. Esa Constitución nos iba a llevar al despeñadero. Y menos mal que Chile no optó por eso. ¿No es lo que queremos para nuestro país? Bueno, ese es su punto de vista respetable, ¿no? Justo sobre Estados Unidos yo quería decir que tiene también enmiendas. Ahorita no tengo en la memoria cuántas enmiendas se han hecho. Pero no es la misma, ¿no? No está estático, ¿no? Aquí habría que hacer lo mismo, tampoco descartamos esa posibilidad, si no, no hay voluntad política, es lo que pasa. Entonces, correcto, obviamente tienes que optar por una alternativa. La nuestra es la Asamblea Constituyente. Qué bueno, congresista. El Reino Unido no tiene constitución, ¿no? Ellos se organizan como sociedad en principios, ¿no? Ya vienen desde Juan Sin Tierra, desde claro, Juan Sin Tierra, correcto. Sí. Entonces, y acá en la experiencia latinoamericana de Chile, eso es democracia, ¿no? O sea, la derecha tuvo la capacidad de ceder y escuchar y llevar a ese escenario. Y si la gente no se convence, eso es democracia. Y ahora están reimpulsando. Nada descarta que más adelante se pueda volver a someter a un plebiscito a esa Constitución y de repente se aprueba. Yo no lo descarto, pero por lo pronto es verdad. No porque ha fracasado en una primera ocasión, vamos a decir que en el Perú también vaya a fracasar. El Perú es un país muy distinto, Chile es distinto, Bolivia es distinto. Entonces, no puede haber un copy-pega, pero habría que un poco escuchar a Mariátegui, que dijo que ni calco ni copia, ¿no? Hay que construir un nuevo modelo económico, social, político en el Perú. Entonces, apostamos por eso. Sabemos que eso no es rápido, eso demora mucho tiempo, somos conscientes, y en tanto esta Constitución esté vigente, pues hay que respetarla. Lo que correcto, pasa es que, decía yo, que su impacto es muy limitado. Acá yo ahora viviendo en Lima puedo ver que hay sectores que efectivamente son producto de repente de esta Constitución, de su modelo, la libertad de empresa, por ejemplo, ¿no? Pero hay en provincias, algunos sectores urbanos quizás sienten el beneficio de la Constitución,
pero hay sectores populares, rurales, sobre todo los rurales, comunidades campesinas, que pareciera que la Constitución nunca ha llegado a ellos. Congresista, Entonces, ese es el problema. Permítame, seamos claros. Mire, esta Constitución, hace un momento comentábamos con un invitado anterior, es la que nos ha dado estabilidad económica, es la que nos ha dado ese crecimiento económico durante los últimos años, que el Perú, gracias a ello, es uno de los más desarrollados económicamente, incluso políticamente. Entonces, no podemos decir que la población no. Acá la Constitución está clara, la Constitución establece las medidas, establece, de repente, en la ejecución de la misma es donde está la falla, la corrupción que existe. Entonces, la gente del campo, como usted dice, la población del campo no recibe, no es por necesariamente la Constitución. Bueno, esperemos efectivamente que esto se dé y me da gusto que usted tenga la apertura para que no solo sea una constituyente el camino, sino vayamos a la misma Constitución que establece el procedimiento para su cambio total o parcial, ¿no es cierto? Entonces, que esto quede ahí. Quería también tocarle un tema a este congresista. Usted, su opinión, no he tenido la oportunidad de conversar con usted en cuanto al ideario del Partido Perú Libre y también al deslinde que hizo el líder de Perú Libre, el señor Pedro Castillo, donde él pone, pues, nosotros antes de este tema de la vacancia de Castillo, habíamos alertado sobre que esto podía venir del Congreso o de otro sector y que se iba a generar una convulsión social, y no por reponerlo a Castillo, que sabíamos todos quién era, refiriéndose peyorativamente, obviamente, sino lo que quieren es recuperar algo que es una instancia superior, que es la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo no puedo negar que es agenda del ideario de Perú Libre el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente para nosotros es irrenunciable, porque vemos que es el cambio más profundo que se puede hacer al Perú, porque como usted dice, se pueden hacer reformas, no hay voluntad política para hacerlas, eso es como seguir parchando y parchando y no resolvemos el problema. El problema no es coyuntural, es estructural, de ese sistema. Entonces, por eso vamos por ese lado nosotros, ¿no? Y nos mantenemos, yo suscribo lo que dice el doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Y vamos a continuar en esa. Nosotros tenemos una propuesta de modelo económico que se llama economía popular con mercados. Consideramos que el hombre no puede estar al servicio del mercado. El mercado tiene que estar al servicio del hombre, ¿no? Economía popular de mercado, a diferencia de lo que dice la Constitución, ¿no? Que es una economía social de mercado. Sí, distinto. O sea, es totalmente distinto, porque acá es la primacía del mercado y en el otro caso es la primacía del ser humano. Entonces el modelo es totalmente distinto, ¿no? Ahora, nosotros creemos en el mercado, no descartamos el mercado. A eso vamos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que el mercado... Más mercados, porque ahora hay mercados selectivos, mercados oligopólicos, mercados monopólicos, eso tiene que descartarse, hay que pluralizar los mercados, ¿no? ¿Ha visto usted que los mercados populares, no sé si pasa por allá, pasa mucho en mi región, solamente los comerciantes, los emprendedores se organizan solitos, hacen su autogestión? Y a veces el municipio inclusive ni los ayuda, en lugar de repente acompañarlos en sus emprendimientos, les meten serenazgo y los botan de las calles, no les dan espacios. Entonces el Estado es enemigo de ese emprendedor. Pero no tanto, perdón congresista, usted lo ve así, pero mire, en el ejemplo que usted grafica, justamente se da que el mercado funciona a la perfección, o sea, sin la presencia de un interfiriente, de otro factor. Cuando hablamos del mercado, ¿qué es? Es el flujo circular de la economía, donde participa el Estado como coordinador, como normativo, que también provee y también recauda, por otro lado la empresa y por otro lado las familias o el pueblo. Ese es el flujo circular de la economía, donde tiene que haber una armonía, donde cuando entra un factor que es distorsionador, está pues la intervención del Estado y modifica todo. Ahora, eso es relativo, yo sí, su punto de vista es relativo, pero nosotros, ojo, no somos enemigos de los inversionistas, no somos enemigos de los propietarios, obviamente ellos son un agente importante en la economía, pero también hay que pensar en una competitividad mayor, por ejemplo, de la economía mixta, puede haber privado con estatal, y también estatal, sobre todo de las empresas estratégicas. Entonces habría tres carriles de competencia y no como ahora que hay uno solo.
Entonces se amplía el nivel de competitividad y eso obviamente va a regular el tema de los precios y así el mercado sería mucho más eficiente. Esa lo es que nuestra pasa, idea. Por eso el modelo lo tenemos claro, son 11 puntos del modelo y justo anoche hemos tenido un evento, le invito a ver de repente la charla, debe estar publicada en las redes. ajá. Hemos tenido un evento de una escuela política justamente a propósito de ese tema. Qué bueno. Lo que pasa, congresista, es que ustedes actúan pues porque efectivamente, además de ustedes ser preparados ideológicamente muy bien, porque lo escuché la vez pasada cuando escueleó a unos reporteros y dijo acá la crítica, la autocrítica y la rectificación, es obvio, ¿no? Y le toco a colación y me olvidé de preguntarle el tema del ideario. Está bien que tengan ustedes como paradigmas a Marx, a Lenin, ¿verdad? Claro, claro que sí. Somos un partido de izquierda socialista, marxista, leninista y mariateguista. Correcto. Y algunos los confunden. De ninguna manera, vale la aclaración, de ninguna manera maoísta, ¿no? Ya. Marxista. Es que no hay necesidad. ¿Qué cosa es? Es que no hay necesidad de ser maoísta. Y ya siendo leninista y sabiendo quién fue Lenin, la verdad yo no lo pondría como un modelo, ¿no? ¿Cuánta gente ha matado Lenin? ¿Cuánta gente gracias a ello, al trabajo en la Revolución Rusa, están hasta ahora las familias heridas? Si Rusia se ha mantenido gracias a Ucrania, mire, hasta ahora no se cierra esa herida. El odio de la gente ucraniana hacia Rusia es básicamente por eso, porque Rusia iba, le vaciaba todos los almacenes, todos los granos y se lo llevaban para mantener a la Unión Soviética este sistema. Entonces, la verdad, yo no pondría a Lenin para nada por ahí. Porque ¿cómo vamos a avalar la conducta de Lenin? Un poco más de repente... No, respetamos. Pero justo es lo que usted decía, este principio de la crítica, autocrítica y la rectificación, eso es leninista, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, Marxista. O sea, políticos, pero de ninguna manera vamos a repetir lo que fue la Unión Soviética, eso sería ilógico, ¿no? Es ilógico. Entonces, son simplemente pilares sobre los cuales tú construyes una nueva economía, pues, peruanizar la economía. Correcto. Por ejemplo, de eso estaríamos hablando. ¿Y hacia qué modelo exitoso nos orientamos de acuerdo a la sociedad que ustedes quieren construir? Un país de referencia, por ejemplo. Que proponemos y la tenemos publicada y la estamos difundiendo a nivel nacional es la economía popular con mercados. Ese por es eso, modelo económico. ¿algún modelo en el país, de algún país en el mundo que haya dado el resultado de acuerdo a algo parecido que ustedes propugnan? No. Gracias por la pregunta. Ese es un modelo construido desde la propuesta de un partido político peruano. Tiene mucho de peruano, puede tener algo de repente de Rafael Correa, puede tener algo de Bolivia, puede tener algo de Cuba, tiene bastante, yo diría incluso de Estados Unidos, pues si creemos en el mercado, creemos también en la libertad empresarial, nosotros creemos en la libertad empresarial. Entonces es una suerte de construir los países nórdicos, el socialismo moderno, que ustedes saben funciona bien, lo que es Suecia, Holanda, Finlandia, esos países, ¿no? Me olvidé del otro. Todos los países nórdicos donde el contrato social funciona perfectamente, lo que aquí no nos podemos poner de acuerdo, allá hace mucho tiempo han superado su entendimiento social. Entonces, es una cosa mixta, digamos. Además, una propuesta, ¿no? El día que lleguemos a un gobierno, no creo que al 100% para implementarla, pues tendríamos que estar en un absolutismo. Ya, y en democracia, los demócratas, como Perú Libre es un partido democrático, obviamente tiene que tener una lectura de la pluralidad de un país como nosotros. Doctor, lo que quería decirle, efectivamente, usted toma los países nórdicos, son los 5 países, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y bueno, ellos no son de izquierda. Ellos han deslindado claramente que ahora la tendencia es la construcción de las sociedades del bienestar, donde las políticas que se establecen para el desarrollo del país tienen que ver y estar orientadas al bienestar del ciudadano, sin importar que estas políticas vengan del lado izquierdo o del lado derecho. Nos han hecho mucho daño esto de derecha e izquierda. Tenemos que dejar eso, porque usted se pone en una situación, una pregunta de alguien, usted es de derecha seguramente. No, usted es de izquierda y somos enemigos. Entonces... Bueno, eso sí, las bases incluso a veces acá, mire, mucho ha sido cuestionado en el Parlamento, incluso que tú te saludes con uno de la derecha. Yo no estoy de acuerdo con eso, y así nos han juzgado, eso está muy mal. Y en la Revolución Francesa, que es de donde viene, ¿no? Jacobinos, girondinos, derecha, izquierda, desde ahí, mire, ¿cómo estamos? No hemos superado eso. Desde ahí viene.
Doctor. Podemos tener divergencias, deberíamos tenerlo, pero por ejemplo acá lamentablemente el último gobierno, Aníbal Torres ha construido un sentimiento de odio. Eso estaba, nunca estuve de acuerdo en ese tema, por ejemplo, con Aníbal Torres, penoso, lamentable, y estamos pagando las consecuencias. Doloroso, lamentable, lamentable. No han que... debido dejarlo hablar más de la primera vez que salió. Doctor, ya el tiempo nos ha ganado, le agradecemos por esta entrevista, lo felicitamos por su trabajo y realmente reconocemos que en usted hay una posibilidad de conversar. Y que todo sea pues en bien de nuestro país, ya derecha, izquierda, ya pasó, ya fue, ya no, es la sociedad del bienestar, y apuntemos a eso, seguramente dejando de lado esto vamos a vernos mejor. Muy agradecido, congresista Flavio Cruz Mamani. Sí, justamente para terminar, estamos en un modelo de Estado distinto, ya no el policíaco, ni solamente el mero supervisor a los que nos lleva a la Constitución del 93, y es que precisamente estamos en la tendencia del modelo de Estado bienestar, y por eso nuestra coherencia de repente con algunos modelos que funcionan perfectamente en otras partes del mundo. Claro. Siempre dispuesto para conversar, muchísimas gracias, un abrazo a usted y a todos sus oyentes, televidentes, y a todo Andahuaylas. Muy amable, congresista Cruz.